Buenas noches, Dominicana. Gracias por permitirnos llegar a ustedes por cualquier vía en la que nos sintonicen. Hoy hablamos de estas acciones para la discusión y creación de políticas públicas para materializar derechos fundamentales. El accionar ante las demandas democráticas que no encuentran respuestas en las instituciones ha sido una creciente participación de la ciudadanía en torno a temas de carácter estructural no resueltos por el sistema político. Así las cosas, podemos afirmar que los movimientos sociales cambian el curso de las decisiones y acciones políticas, la realidad social de un país, la historia de una nación. Uno de sus propósitos es presionar al poder político mediante reivindicaciones concretas. Por supuesto, necesitan publicidad y con ello de los medios de comunicación, de la opinión pública, del debate colectivo y el involucramiento de muchos sectores, no solo de aquellos en que se demandan derechos, sino todos afines y en la constante búsqueda de la dignidad humana. Hoy, escuchemos voces protagonistas de movimientos sociales en República Dominicana. Movimiento social, grupo de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tiene como finalidad el cambio social. Implica, entre otros aspectos, campaña, el esfuerzo público por trasladar a las autoridades pertinentes las exigencias colectivas. Creaciones de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones, manifestaciones, declaraciones en los medios públicos, propaganda. Demostraciones de valor, conducta sobria, unidad, insignias idénticas, pancartas, recuento de asistentes, firma de peticiones y compromiso, participación visible. Los movimientos sociales han instaurado nuevas formas de discusión y creación de las políticas públicas que materializan derechos fundamentales. Esfuerzos colectivos como Occupy Wall Street en los Estados Unidos, el movimiento de los indignados en España, la primavera árabe en los países de Oriente, plantean la revitalización del movimiento social como una expresión auténtica y directa de ejercer ciudadanía responsable y de reconducir los sistemas democráticos al sentir de las mayorías. Este resurgimiento tiene como referencia necesaria a todos aquellos impulsos ciudadanos que desde finales del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX, como lo fueron las múltiples manifestaciones que se levantaron durante la crisis económica de Occidente de 1929, el movimiento de la lucha por los derechos civiles de los negros de mano del reverendo Martin Luther King, las marchas feministas por los derechos civiles de la mujer en la década 60, propugnaron cambios en el paradigma democrático. En fin, buscando la creación de sistemas políticos inclusivos, participativos y plurales. También marcaron la historia de los pueblos el movimiento obrero, mucho más sólido en los años 20, desde el marxismo-leninismo, esto es, de la influencia bolchevique y de la Revolución Rusa que se sobrepone a la Segunda Internacional y al anarquismo. Las madres de la Plaza de Mayo a finales de la década 70 en Argentina, con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos inicialmente y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. En Bolivia, en la década 80, la resistencia al golpe de García Meza, así como la guerra contra el impuestazo del 2003. La movilización estudiantil de Chile, manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria durante 2011. A finales del siglo XX nace un conjunto de movimientos sociales conformado por un único ideal, el movimiento antiglobalización. Como estos, muchos temas, muchas luchas y movilizaciones a nivel regional o global. Los múltiples cambios a nivel de la historia reflejan que en su gran mayoría fueron provocados por grupos y movimientos sociales aplicando un precepto básico, como es el derecho a la resistencia, así como el derecho a la huelga y, sobre todo, el respeto a la libertad de pensamiento y expresión. Iniciamos. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron orientaciones ideológicas tanto revolucionarias como reaccionarias. ¿Cómo ha sido la articulación de estos movimientos en República Dominicana? Quizás uno de los más efectivos en nuestro país, la Coalición por una Educación Digna, es nuestro punto de partida. Me acompañan en la mesa el ingeniero Mario Vergés y la licenciada María Teresa Cabrera, ambos representantes de este movimiento que
inicia toda esta gestación y que resulta un ejemplo maravilloso para tratar movimientos sociales en República Dominicana. Bienvenida, bienvenido. Qué bueno tenerles por aquí. Hace mucho tiempo que nuestra producción ha querido invitarles y conversar con todo nuestro público de estos temas interesantísimos. Partimos entonces de uno de los movimientos más importantes en nuestro país. De cómo se gesta, cómo se inicia, cómo se articula desde el inicio. En 2009, primero hay que decir que el pueblo dominicano y todos los pueblos van identificando cuáles son sus necesidades básicas. Que aquí son muchas, don Mario? Son muchas, pero el pueblo las siente. Entonces, desde 2009, Foro Ciudadano estaba trabajando, la Mesa de Políticas Sociales de Foro Ciudadano estaba trabajando con el tema educación desde ahí. Había otro grupo llamado Grupo Acción que también estaba con ese tema. Había muchas organizaciones y redes de organizaciones que trabajaban el tema de educación. Y en ese momento, esa Mesa de Políticas Sociales de Foro Ciudadano decidió, vamos a reunir a esas instancias, a esas organizaciones y redes para ver cómo podemos echar adelante ese tema. Y las primeras reuniones, también debo decir, ahí salió un video de Cerito y Cruz con el tema, que eso también le dio mucha... Claro. Lo impulsó bastante, ¿no? Y entonces, fíjate que la decisión fue, venía el presupuesto, vamos a hacer presencia en el Congreso martes y jueves, que son los días en los que el Congreso sesiona. Y el viernes vamos a hacer presencia frente al Palacio, en lo que después la gente ha llamado la Plaza del 4%. Claro. Y entonces ahí empezó todo esto y la gente empezó a ver que realmente, primero que era una forma distinta de hacer la manifestación, porque estábamos acostumbrados a manifestaciones con quemadera de goma, claro, y ese tipo de cosas. Y aquí no, aquí era ciudadanos expresándose y la gente lo vio eso. También vio, y ahí tomamos mucha fuerza, también vio cómo la policía reprimía. Ahí hay un video al principio, el primer día que fuimos al Palacio, hay un video donde un policía fuerte le da con el puño a un muchacho que era seminarista y lo tumba al piso. Eso se vio, eso está ahí. Todavía eso está en Sin embargo, ingeniero, estas son de las acciones que logran que la gente se identifique aún más. Claro. O sea, se pudiera manifestar como una tragedia, fíjate, es un hecho bochornoso, pero cuando la ciudadanía ve estos atropellos, sí, tiende a sumarse mucho más. Claro que sí, claro que sí. Es un error, políticamente es un error hacer eso, porque le da la razón al sufrido, al que está abajo, al que está en el piso. Ley General de Educación, 97. Y fíjate cuando, después de muchos esfuerzos, de mucha unión de otros grupos, como mencionaba el ingeniero, pues finalmente conquistamos República Dominicana. Hablemos de eso, tantos años en ello. Yo creo que efectivamente es importante recuperar para que la ciudadanía también se dé cuenta que lograr demandas como estas requieren sistematicidad, requieren persistencia. Hay en los precedentes, después de aprobada la ley en 1997, digamos que cada año, cuando se iba a conocer el presupuesto, varias organizaciones que estaban articuladas en foro socioeducativo, a veces la ADP participaba, alguna vez hizo un afiche demandando que se cumpliera la ley, y se hacían ruedas de prensa firmadas por a veces 30, 35, 40 organizaciones. Pero eso eran acciones que se hacían cada vez que venía la coyuntura del presupuesto, de la discusión del presupuesto. El 8º Congreso de la ADP, que se celebra a final del 2007, adopta una resolución que convierte
en su principal demanda la de el cumplimiento de la ley en lo relativo a la inversión del 4% para la educación. En ese periodo, a nivel de Foro Ciudadano, a nivel del Centro Bonó, Juan Montalvo, estaban trabajando el tema de las políticas sociales y tenían demandas en relación con la inversión que debía hacerse en las áreas sociales. Recuerdo que en un año, en el 2008, era alrededor casi un 3% la demanda y nosotros estábamos en la ADP con lo del 4%. La ADP hizo un proceso de recolección de firmas, se planteó recoger 1 millón de firmas de ciudadanos que avalaran esta demanda. Recuerdo que los medios de comunicación, prácticamente en la mayoría, la sala de redacción se convirtieron en recolectores de firmas, organizaciones que estaban articuladas en el foro. El Centro Bonó aportó un brochure, nosotros demandamos esa vez con la frase de porque un año sin escuela es un siglo de miseria. Claro. Ese fue el lema para la recolección del 1 millón de firmas y efectivamente recogimos 1 millón de firmas. Muchas organizaciones se vincularon a la ADP, fueron a buscar formularios para ayudar a recoger las firmas. Cuando esto se frisa, todas estas organizaciones que habían ayudado en la recolección de firmas, dicen, bueno, a nivel de la mesa de foro, vamos a retomar, vamos a hacer una coalición y vamos a retomar la lucha por el 4% porque la ley lo establece. Por supuesto. Entonces, en principio era reducido la parada frente al Congreso, los viernes frente al Palacio y los lunes en Hacienda, que don Mario se le quedó decir eso. En Hacienda. Entonces eran 3 días en el Congreso, uno frente al Palacio y otro en Hacienda. Los símbolos estaba identificando donde se tomaban esa decisión que tiene que ver con el tema del presupuesto. Lo que Mario indicaba ahorita de la represión, aquella agresión que hizo la policía. En este y otros movimientos, porque es ayudó, una práctica exacto. de República Dominicana y muchos otros países. También yo creo que hay que decir que el video de Cerito y Cruz aparece justo cuando comienza el proceso en la mesa de foro y todos esos factores, más los precedentes que ya habían, y digamos que figuras de los medios de comunicación aportaron artistas creativos que ayudaron a ir configurando, por ejemplo, cómo aparece la sombrilla. La sombrilla amarilla con el 4. Cómo surge, esos son símbolos, porque eso en principio no se pensó, eso se construye en el mismo proceso. Es una parte también de la que quisiera hablar, porque todo movimiento necesita especialistas, expertos en distintas áreas que logren en esas mesas, en esas consultas, articular un movimiento que sea efectivo, porque esto no es a lo loco, esto no es vamos a juntarnos en la casa de Mario a tratar de resolver tal problema, o sea, no es así. ¿Quiénes son los especialistas que en el caso del 4% de esta coalición por una educación digna trabajaron? ¿Cuáles son esos nombres expertos, esas áreas que se unieron para que hoy podamos lucirlo positivamente? En la coalición teníamos comisiones de trabajo. Había una comisión de análisis que se encargaba de producir todo lo que era analizar la realidad y digamos, darle las líneas de vocería. Estamos hablando de expertos en comunicación, economistas, politólogos. Había otra comisión de comunicación que eran especialistas en eso. Exacto. Y ahí entra toda esta parte que María estaba diciendo del diseño, de los materiales y eso. Cuando se habla de los fondos que se utilizan para estos movimientos, se quiso en su momento decir que la empresa privada estaba involucrada y que por esto el impulso del movimiento fue efectivo. Me gustaría escucharlo de ustedes. No de ellos, sino de ustedes, mira, ante esta crítica, vamos a decir, pasada. Yo, ¿qué te puedo decir? Había donaciones, por ejemplo, hubo empresas que donaron sombrillas, hubo empresas que donaron plantas eléctricas para los conciertos, para el concierto de Voces Amarillas.
donaron. Artistas que prestaron su voz, su talento. Artistas que prestaron su voz, su talento. Que es o un sea intangible, pero también hay que contabilizarlo. Nosotros, hay un video donde yo le digo a la policía, ¿por qué me quiere quitar esta sombrilla? Esta sombrilla me costó 390 pesos. No, también pasaba en la Feria del Libro que hubo momentos no querían dejar a las personas vestidas de amarillo y ridiculeces que pasaron en eventos públicos. Yo también recuerdo mucho de ello. Me costó 390 pesos y la gente ponía también dinero, lo que podía. Bueno, pues mira, yo me compro mi sombrilla. Otra pregunta, ¿por qué el tema de la educación sí y muchos otros temas no? ¿Será que la gente se identifica por ser tan sensible y nos preocupa, nos toca a todos, o ha sido parte de este equipo efectivo que unido ha logrado o logró llevar la lucha más allá? Mira, yo pienso que hay una combinación de factores. Primero, los precedentes que fueron de menos a más, haciendo visible la educación como un derecho, el tema de la ley, que estaba planteado hacía 14 años, claro. Pero también a mí me parece que este movimiento hace una ruptura en términos de la estructura que rompe con lo tradicional. El movimiento consigue comunicar adecuadamente los por qué y los para qué de esa lucha, es decir, la educación es un derecho. Ese derecho tiene que garantizarlo el Estado. Para que se garantice es necesario que haya una mayor inversión. Y la gente fue comprendiendo. El movimiento hace ruptura en cuanto la tradición es que en cualquier espacio, cualquier organización o movimiento social, hay alguien que es un presidente o una presidenta, hay una estructura que es rígida. La coalición se organiza como un movimiento y se da una organización flexible. La gente podía participar como representante de una organización, pero también a título personal. No hay una estructura rígida, un comité ejecutivo con secretaría, no, comisiones de trabajo. Define una metodología distinta para tomar decisiones. Cuando había posiciones encontradas, había una metodología para decidir. Consigue articular como áreas estratégicas para que un movimiento se sostenga. Y yo creo que consiguió hacer visible el tema, la sociedad se apropió de él y obviamente eso le dio una fuerza social, un posicionamiento que obligó, que forzó una voluntad política que se había negado buscando descalificar el movimiento. Por eso en alguna ocasión decían de dónde venían los fondos y cuestionaban que si era la revolución de colores, que si era querían derrocar el gobierno. Preparados para ese tipo de denuncias, claro. Obvio, es parte de las cosas que hay que contemplar antes de... Exacto. Le pido disculpas para cumplir con nuestros compromisos publicitarios, que es uno solamente, porque esto todavía no arranca. Y al regreso, otro movimiento social importantísimo en República Dominicana que logró unir miles de dominicanos, dominicanas. Vamos a conocer de la reforma fiscal y también seguir hablando del 4% de la educación al regreso en Así las Cosas. No se vayan. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cit.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asylascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana.